el ministro Romero está rumbo a la sede de gobierno en este momento, así que vamos a pedir una conexión en vivo para hablar con él. Conexión en vivo con la unidad móvil. Iber, usted está en el Trompillo, el ministro parte rumbo a La Paz, hay varios temas para tratar. Primeramente, buen día, gusto de saludarlo, Iber. José Gary, buen día. Estamos en el aeropuerto del Trompillo, el ministro está a punto de abordar el avión y vamos a conversar con él justamente para tocar temas importantes a esta hora de la mañana. Señor ministro, buen día, ¿cómo le va? La SIDOB ha anunciado que no va a participar del diálogo convocado por el gobierno. ¿Cuál es la posición del gobierno en este caso? Nosotros estamos yendo a cumplir nuestra palabra empeñada, como hemos manifestado. Va a ir a la comisión de alto nivel, estará el ministro de la Presidencia, el ministro de Obras Públicas, equipos técnicos, viceministros, de tal modo que esperemos que los dirigentes indígenas tengan una posición proactiva. El día 4 los convocamos formalmente a dialogar en Trinidad hoy día, a instalar el proceso de consulta previa. Nos respondieron de que ellos eran orgánicos, que exigían la presencia de SIDOB, pese a que el convenio 169 habla de la consulta a comunidades directamente involucradas. El mismo 5 mandamos una nota a SIDOB también, diciéndole que no tenemos ningún problema, que participen ellos. Entonces ya no hay ningún pretexto, porque lo que nos habían condicionado es la presencia de SIDOB, y SIDOB también ha sido convocado. Ministro, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo desde el CDPAT. Le hago una consulta. ¿Cuáles son las bases que propone el gobierno para el diálogo con los indígenas? Más allá de que ellos asistan o no, ¿cuáles las bases para sentarse a negociar? Un saludo cordial, Gary. Bueno, básicamente, primero es conocer cuáles son sus preocupaciones en torno a la posible afectación del hábitat. Y sobre todo la posible presencia de asentamientos humanos externos que podrían dañar su hábitat, tomar las medidas y salvaguardas que sean aconsejables para garantizar la integridad de su territorio. En segundo lugar, nosotros que estamos dispuestos a discutir medidas legislativas, económicas, sociales, que puedan generar la construcción de la carretera, muchas oportunidades a favor de los pueblos indígenas para multiplicar sus actividades económicas, impulsar proyectos de ecoturismo, también garantizar sus desplazamientos y control de zonas estratégicas para evitar que puedan existir asentamientos externos y penalizar estos asentamientos. Entonces lo que queremos es, por un lado, adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales. Segundo, establecer un sistema de monitoreo ambiental donde puedan participar ellos en el control de la implementación del proyecto, garantizando que se cumplan las salvaguardas. Y tercero, que establecer además condiciones de desarrollo que conviertan la infraestructura caminera en una oportunidad. Ahora, si hay propuestas alternativas técnicamente sustentadas respecto de este trazo preliminar del segundo tramo, también estamos dispuestos a escucharlas y, si son potables, claro, a adoptarlas como tales. ¿Dónde cree usted que hubo una fractura del relacionamiento que parecía indivisible en una fraternidad permanente y además en una relación de líder versus indígenas, indígenas versus líder, siempre dentro de la cordialidad y con muchas muestras afectivas mutuas? ¿Dónde cree usted que se fracturó esta relación para hoy tener un conflicto entre el presidente y los indígenas? Yo creo, Gary, básicamente que de repente no existe una comprensión real de los alcances del proceso de cambio, pero tampoco existe una comprensión real de la filosofía de manejo de una relación entre gobierno y organizaciones sociales. Este tipo de iniciativas no pueden ser entendidas como la posibilidad de un chantaje para arrancar algunas ventajas al gobierno nacional. Yo siento que los indígenas, en una relación histórica que han tenido con fundaciones, con ONGs que les han apoyado, y muy valorable ese apoyo, pero siempre a fondo perdido, qué sé yo, a veces ven el gobierno nacional como si fuera una ONG, y entonces está la posibilidad de plantearle ventajas cuando en realidad ese no debería ser el mecanismo, porque nosotros tenemos la obligación de atender sus necesidades colectivas, y para eso solamente tienen que definir una agenda programática y trabajar en coordinación con el gobierno.
Entonces yo creo que, así como sucedió en otros casos, en el norte de La Paz, en otros casos, no se está entendiendo la filosofía de esta consulta, que es para concertar. Antes había una relación directa con las empresas, sobre todo con empresas petroleras que entraban a sus territorios a extraer, a desarrollar sus actividades de explotación hidrocarburífera, y pues les daban algunas ventajas materiales a las personas, a los comunarios, a los representantes, y con esto, bueno, lograban su aval. Ahora el proceso de consulta es distinto, es un proceso de consulta que lo hace el Estado, se hace bajo procedimientos claros, y si hay algunos beneficios económicos se lo hace en el marco de los procedimientos administrativos permitidos por el Estado, no a través de una suerte de donaciones de fondos perdidos ni nada que se parezca. Entonces yo creo que todavía no hay una suficiente comprensión del procedimiento de consulta y la relación con el gobierno. En Yapacaní hay un bloqueo, hay una protesta en este momento, ministro, relacionada a la tala indiscriminada de árboles en los bosques, en los parques protegidos en esa zona, y también a un tema de una exigencia. Quieren gas domiciliario, quieren una estación que les pueda brindar gas vehicular. ¿Qué se le puede decir a esa gente que en este momento bloquea y que desde, qué sé yo, las 9 de la noche de ayer ha paralizado prácticamente esa ruta rumbo a Cochabamba? Bueno, entiendo que ahora está despejada porque el bloqueo había sido muy débil. Tenemos la información que inicialmente se movilizaron algunas maquinarias de algunos ingenios, luego las han retirado. Pero lo que yo quiero destacar, Gary, es que el día jueves nos hemos reunido 3 ministros con la representación de Yapacaní: la ministra de Desarrollo Rural, la ministra de Producción y mi persona. Nos han planteado una serie de reivindicaciones que fundamentalmente tenían que ver con precios, comercialización de sus productos, particularmente arroz. Nos decían que tienen un excedente de arroz. Nosotros canalizamos la posibilidad de que pueda ser adquirido a través del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas. Establecimos también una serie de mecanismos de fijación de precios, de rol de mapa, de otros apoyos productivos. Hablamos también de saneamiento de tierras, hablamos también de otros temas productivos fundamentalmente, y establecimos compromisos y acuerdos. Ahora lamentablemente parece que esos compromisos no fueron adecuadamente informados en un ampliado que se realizó el día domingo. Es más, no se leyó el documento que fue enviado por la ministra Teresa Morales acerca de la cantidad, precios, volúmenes de compra de arroz que se ha comprometido el Estado, que era la demanda principal, y luego aparecieron estas otras demandas que tienen que ver con algunos servicios básicos y demás, que no fueron expuestas lamentablemente en esa reunión que sostuvimos el día jueves, y que bueno, son parte de nuestra obligación atenderlas, pero no vamos a dialogar si hay el empeño de llevar adelante una movilización, si hay un trasfondo de otra naturaleza, si hay acuerdos subterráneos con ingenios. No nos vamos a prestar tampoco ese juego. Entonces esperemos que la dirigencia reflexione y que honre los compromisos que asumieron con nosotros el día jueves. Ministro, le voy a pedir un minutito, por favor, que me aguarde, porque le voy a consultar, lo tengo en la línea telefónica, a Iber Campero, que es dirigente de Yapacaní. Le voy a hacer solamente una única consulta. ¿Hay bloqueo o no hay bloqueo, señor Campero? ¿Cómo le va? ¿Se suspendió o se sigue desarrollando esta medida de presión? Muy buenos días, estimado periodista. Acá en Yapacaní está el bloqueo al 100%, el bloqueo indefinido. La carretera no se abre mientras que los ministros no bajan a dialogar acá, a Yapacaní. Bueno, muy amable, señor Campero. Le traslado la consulta. Usted escuchó una parte de lo que decía hace un momento el señor Campero. No se ha suspendido el bloqueo, ministro, y ellos esperan la presencia de los ministros. ¿Qué les responde a ellos? Que no va a ir ningún ministro. No podemos ir a dialogar con un bloqueo, más aún cuando ya tenemos compromisos con el señor Campero, con el señor Cirilo Azunavi, con los 40 representantes de Yapacaní con los que nos hemos reunido el día jueves y hemos llegado a acuerdos. No había temas pendientes. Entonces ¿hay unas bases para el acuerdo, ministro, perdón? ¿Han acordado bases para el acuerdo? Sí. ¿Y hay un compromiso de ellos? Fundamentalmente nos han planteado temas que tienen que ver con el área de desarrollo rural y desarrollo productivo. En desarrollo rural, temas que
con el saneamiento y titulación de tierras. En desarrollo productivo la demanda central ha sido que tienen una producción excedente de arroz y hemos comprometido comprarla para las Fuerzas Armadas en consulta siempre con el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Y ellos estuvieron de acuerdo con los precios, con el volumen, con la metodología, con los procedimientos. Debían haber estado el día lunes ya para concretizar esos acuerdos con la ministra de Defensa en la ciudad de La Paz. No se han hecho presentes, al contrario, luego aparecen otras demandas que nunca las plantearon, por lo menos yo no las he escuchado, no me dijeron nada de gas domiciliario, de algunas obras de infraestructura urbana, no me hablaron absolutamente nada de eso. No es necesario que bloqueen para eso, claro, si está dentro del ámbito de nuestras obligaciones, las vamos a atender igual, pero que quede muy claro a los dirigentes, no va a ir una comisión de gobierno a hablar con un bloqueo. Ahora, el tema del censo, ministro, disculpe por extendernos un poco, pero creo que hay muchísimos temas para tratar. El tema del censo que ha sido diferido para el 2012, las razones y el porqué de recién realizarse ese año o el año venidero el censo. No, simplemente es posibilidades logísticas reales de hacerlo. Quisiéramos hacerlo a fin de año, pero las condiciones climáticas no permiten el desplazamiento de brigadas, generalmente es época de lluvias. Entonces, pero además hay que cumplir todavía tareas precensales. Lo importante es que el censo está garantizado, que se difiera unos meses más, eso no le va a hacer daño dramáticamente a nadie. Ahora, el censo va, una vez se establezca la cantidad de gente por departamento, va a inmediatamente procederse a una readecuación de la estructura y de la distribución económica en el país. Un factor de distribución es el poblacional, no es el único, pero es un factor muy importante y obviamente va a tener una incidencia directa. Ministro, le agradezco muchísimo por este diálogo extenso. Entendemos que tiene que abordar el avión, así que lo dejamos en libertad. Gracias, ministro. Gracias, Gary. Muy amable.